Bienvenidos un jueves más a nuestro segundo ciclo de Masterclass. Buenas tardes para España y Portugal y buenos días para América Latina. Hoy abrimos un nuevo bloque dedicado a simuladores y gemelos digitales, hablando sobre el uso de simuladores para optimizar la recuperación de compuestos y energía en las EDAR avanzadas. Para lo cual contamos esta tarde con Eduardo Ayerza del CEIT y nuestro patrocinador de hoy será la empresa Veolia Water Technology Ibérica, que gracias a Gorka Zalakain nos hablará sobre la tecnología AnitaMox. A la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas y os recuerdo que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App, Compartir Medios. También recordaros que mi compañera Tina, como siempre, estará coordinando el chat durante toda la tarde para lo que necesitéis. Y ya sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Eduardo Ayerza. Eduardo es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en CEIT, llevando a cabo proyectos de investigación aplicada en tratamientos de agua, utilizando fundamentalmente herramientas de modelado, simulación y control. De 2002 a 2018 ha dirigido el Grupo de Ingeniería Ambiental y la División de Agua y Salud, donde actualmente trabaja como investigador principal. Ha participado en 115 proyectos de I+D+I, es autor de más de 200 publicaciones entre artículos científicos, ponencias de congresos y capítulos de libros. Y es profesor colaborador en TECNU, la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, y desde 2010 está acreditado por la ANECA como catedrático de universidad en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Esta tarde compartirá con todos nosotros sus conocimientos sobre modelado y simulación de EDAR. Pero antes de darle paso a Eduardo, permitidme también que os presente a nuestra empresa patrocinadora de hoy. Pertenece al grupo Veolia, Veolia Water Technology, es referente mundial en el tratamiento del agua y agua residual para las industrias y los municipios, contando con un amplio portfolio tecnológico y 6.900 empleados en todo el mundo. En la actualidad, la compañía cuenta en España y Portugal con más de 150 profesionales que comparten la misma determinación del grupo Veolia por liderar la transformación ecológica. Nunca antes las preocupaciones por el medio ambiente han sido tan visibles ni reales, por lo que el grupo está acelerando y desplegando soluciones y servicios existentes, al mismo tiempo que se desarrollan las soluciones del futuro. Por su parte, Anoscaldes es la compañía líder mundial y de referencia en procesos biológicos de lecho móvil para el tratamiento de aguas residuales para la industria y los municipios, contando con más de 40 años de experiencia y más de 1.200 referencias en todo el mundo. Crear un futuro mejor consiste en encontrar soluciones viables a problemas concretos, por lo que, de manera continua, Anoscaldes desarrolla innovaciones gracias a su apuesta por la investigación y el desarrollo. Gran parte de esta investigación se centra en el papel que juega el tratamiento del agua en la economía circular, depurando efluentes para su descarga segura en el medio ambiente o reutilización, minimizando el consumo energético de las plantas y reduciendo la huella de implantación de las instalaciones. Esta tarde, Gorka Zalakain, director técnico de Anoscaldes en Veolia Water Technology Ibérica, nos presentará la tecnología AnitaMox. Así que sin ya más espera, doy paso a nuestro primer invitado de hoy, Eduardo Ayerza. Eduardo, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu intervención. Tienes que activar el micro, por favor. Sí, Eduardo, te voy a dar para que actives el micro. Ahora. Vale. Perfecto, Eduardo. ¿Estáis viendo la presentación ya? Estupendo. Ponla en pantalla completa. Perfecto. Está ya, ¿no? Perfecto. Adelante, Eduardo. Vale. Muchas gracias, José Miguel, por la presentación y muchas gracias también por invitarme a participar en estas interesantes sesiones de Masterclass de aguas residuales. Bien, ya me has presentado, por lo tanto paso un poquito por encima y simplemente dos pequeñas transparencias sobre CEID. No me voy a extender porque ya lo hizo un compañero mío anteriormente. CEID es un centro tecnológico, estamos ubicados en San Sebastián, en el norte de España. Somos unos 230, 240 personas y
Tenemos diferentes grupos de trabajo. Uno de ellos es el de ingeniería ambiental o agua y residuos, en el que ofrecemos soluciones medioambientales, como veis aquí, pues el tratamiento de aguas residuales, soluciones digitales en el sector del agua, residuos, consultoría, optimización de circuitos de agua en la industria y simulación y análisis de la calidad del agua en los ríos. Bien, el CEID es un centro tecnológico privado y simplemente comentar que nuestro esquema de financiación es aproximadamente un 50% viene de proyectos de investigación aplicada directamente de la industria, es un 50% de entrada económica de la industria, y luego el otro 50% aproximadamente viene de fondos públicos, un 20% viene directamente de gobierno vasco por ser miembros de la Red Vasca de Tecnología, y el otro 30-35% viene a través de digamos, lo que llamamos financiación pública competitiva. Es decir, pues encontrar propuestas o sacar adelante propuestas en el ámbito de programas de la Unión Europea, España o regionales. ¿De acuerdo? Bien. Siempre, prácticamente desde su fundación, el grupo de agua y residuos de CEID ha estado combinando trabajos experimentales a escala de laboratorio, piloto y real, con desarrollo de tecnologías, aplicación de tecnologías en modelado matemático, simulación, control. ¿De acuerdo? Prácticamente desde el principio. Nos vamos a centrar simplemente en esta presentación, hablaré más en concreto de la parte correspondiente a modelado, y entonces, pues simplemente unas referencias. Empezamos a trabajar en modelado ya en los años 80, finales de los 80, más o menos con el nacimiento del modelo ASM1 de la IVA en los años 86-87 y los seminarios que se hicieron después para ir poniéndolo en práctica en diferentes países. Se hicieron famosos lo que llamábamos los seminarios de cole-cole allá en los años 90. Luego, en los años 90 hubo una intensa actividad en el desarrollo de nuevos modelos. Nosotros, por ejemplo, participamos muy activamente en el desarrollo del benchmark de simulación de la IVA, que llamamos el BSM1. Se empezaron a construir los primeros simuladores de diseño para ingenierías, para dimensionar las nuevas plantas. Estamos hablando de los 90, segunda mitad de los 90 hasta el año 2000, e incluso, por lo menos en España, fue cuando se empezó a utilizar simulaciones dinámicas en el diseño y dimensionamiento de depuradoras. Estamos hablando, creo que la primera referencia fue en Vitoria, en Crispijana, y estamos hablando también en el año 94, 95, 96. Incluso ya se empezó a utilizar los modelos matemáticos y simuladores para diseñar y controlar depuradoras. Por ejemplo, el caso más emblemático fue la depuradora de Bilbao, ya estamos hablando de finales de los 90. Y ya posteriormente me gustaría resaltar dos hitos importantes. Uno fue el Novedar Consolider, fue un proyecto que luego comentaré un poco brevemente, pero en el que fuimos responsables de la parte de modelado, y luego la organización de la conferencia Watermates, que es la conferencia de la IVA más relacionada con el modelado matemático, que se organizó en San Sebastián en el 2011. Bien, a partir de entonces hemos seguido trabajando en modelos y pues sí que hemos modelado, simulado pues del orden de unas 40 depuradoras, y se han realizado más de 20 tesis doctorales en modelado y simulación. Bien, es simplemente un poco por situar que llevamos bastantes años en esto, y lo que quería comentar hoy, quería hablar básicamente de dos temas. Uno, la evolución, a título casi introductorio, la evolución que ha habido en el modelado matemático y cómo está yendo fundamentalmente en estos últimos años hacia los conceptos de modelado integral. Ya veremos en un ámbito amplio, ¿no? No solamente por tener línea de agua, línea de fangos, pretratamientos, post-tratamientos, etcétera, sino también en el sentido de incorporar, por ejemplo, costes o materiales que se pueden recuperar de las plantas, etcétera. Y luego veremos cómo esos modelos integrales nos ayudan a la hora de seleccionar cuáles son las mejores estrategias, las mejores tecnologías para recuperar recursos de nuestras depuradoras. Finalmente, una pincelada sobre las líneas de futuro, y que aunque yo creo que eso es un tema para otra posible sesión en el futuro, y hablar un poquito de las herramientas digitales emergentes. Bien, comenzamos entonces con este pequeño, breve análisis histórico un poco del modelado, ¿no? Bien, está claro que yo creo que todos somos conscientes de que las depuradoras
modernas son cada vez más flexibles y más eficientes, pero sí que nos damos cuenta que cada vez son también más complejas. La complejidad del análisis de una depuradora es porque tiene múltiples procesos físicos, químicos y biológicos interrelacionados entre sí. Hay muchas líneas de retorno y lo que toca en la línea de fangos repercute en la línea de aguas y al revés, los pretratamientos, los posttratamientos. En sí hay muchos procesos interrelacionados. Luego, otro punto importante, esto yo creo que es muy específico de las depuradoras y no ocurre quizás en otros problemas de control, es que son procesos dinámicos con muy diferentes tiempos de respuesta. Todos sabemos que al final, pues a lo mejor una dosificación de un producto químico o una manipulación, por ejemplo, de la aireación, puede tener respuesta en un ámbito de segundos, minutos. Sin embargo, a lo mejor, pues cambió la purga, etcétera, y podemos estar hablando de semanas o incluso meses si significa un reajuste de la población biológica, de la población bacteriana. Entonces, compaginar eso desde un punto de vista de operación es complejo, ¿no? Por lo que normalmente los criterios tradicionales de diseño de operación rígida son insuficientes y los simuladores dinámicos de la SEDAR son muy útiles en este contexto. Bien, eso pues, yo creo que puede ser algo que estemos todos de acuerdo. ¿Cómo han ido evolucionando esos modelos? Bien, los simuladores de DAR son una tecnología ya madura. Yo creo que empezó fundamentalmente en los años 80, pero que también sigue en constante evolución. En los años 80 se recogió, quizás había unos cuantos grupos de trabajo en diferentes sitios. Yo diría que quizás los pioneros fueron en Sudáfrica, la Universidad de Ciudad del Cabo, y entonces sacaron los primeros modelos matemáticos de fangos activados, los más sencillos. Estoy hablando de 1980, lo que se llamaba el UCT-OLT, etcétera. Estaba ECAMA, MARE, estaba DOLT, etcétera. Sacaron unos primeros y casi en paralelo se estaba trabajando también en Japón, estaba trabajando en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente Dinamarca, Holanda, etcétera. Y en el año 83-84 la IVA encargó a un grupo de trabajo, un task group que llamaban entonces, crear una especie de estandarización de lo que se estaba haciendo. De eso surgió el ASM1, que fue publicado por Mogens Hense y el resto del equipo en el año 87. Estamos hablando de que eran modelos que ya introducían lo que se llamó la matriz de estequiometría o matriz de Guyer y describían la evolución del carbono y el nitrógeno en las depuradoras, en concreto, sobre todo en los reactores de fangos activados. A partir de ahí otro hito importante fue ya la incorporación de las bacterias PAO, las acumuladoras de fósforo y la eliminación biológica de fósforo, que ya nos metemos pues un poco más adelante. También en ese sentido fueron bastante pioneros los sudafricanos y de ahí nació por parte de la IVA el ASM2D, que ya tenía también la eliminación de fósforo, tanto por vía biológica como físico-química. Y a partir de ahí ya se fueron introduciendo mecanismos más complejos, sobre todo de almacenamiento. Finalmente, otro hito importante yo creo que fue cuando ya se establecieron los primeros modelos de digestión anaerobia, que también recogían lo trabajado en diferentes grupos y lo estandarizaban, que ya fue en el 2002, en el famoso ADM1, ¿no?, de Baston et al. Y a partir de ahí han seguido evolucionando, introduciendo cada vez pues ya mecanismos más complejos. Entonces, lo que digo aquí es eso, ha habido una incorporación progresiva de nuevas transformaciones, empezando de carbono, nitrógeno, fósforo y diferentes ambientes, aerobio, anóxico, anaerobio, luego posteriormente procesos biopelícula, almacenamiento de sustrato, etcétera. Pongo aquí un poco como curiosidad uno de los pantallazos de los primeros simuladores que desarrollamos en el CEIT, en este caso era el DAISY 1.0, que fue para la empresa Cadagua en aquel caso, y fueron los primeros simuladores que se utilizaron, yo creo, en España, de los primeros, en aquel momento estaban empezando a utilizar para el dimensionamiento de las depuradoras. Bien, ahora mismo, ¿cuál es el reto? A partir de tener ya esa base de partida y de ir desarrollando modelos un poquito más sofisticados, creo que el salto en los últimos años está siendo avanzar hacia soluciones globales, hacia modelos integrales. ¿En qué sentido? Como veis aquí, cuando hablo de modelos integrales o soluciones globales de modelado, estoy pensando que ya no se analiza solamente la línea de aguas, sino que ya analizamos la línea de aguas, la línea de fangos, toda la parte de digestión, toda la parte de retornos, pretratamientos, etcétera, porque lo que nos hemos dado cuenta es que todo está relacionado y que cuando queremos hacer un estudio tanto de diseño como de operación eficaz, tenemos que tener todo en cuenta. Entonces, por una parte,
avanzamos a soluciones globales en el sentido de que incorporan todos los mecanismos, pero también soluciones globales porque ya no nos vale solamente hablar de cuál es la calidad de amonio, nitratos o DQ en el efluente, sino que ya empezamos o energía que consumimos, sino que empezamos ya a ver cuánta energía recuperamos, qué productos químicos podemos recuperar, qué fertilizantes, es decir, estamos hablando de modelado integral, no solamente porque tenemos en cuenta todos los elementos de la planta, sino porque tenemos también en cuenta muchos más variables, muchos más factores. ¿De acuerdo? Eso es un poquito el reto que tenemos de la última década en lo que estamos avanzando en el modelado de las depuradoras. Bien, está claro que si queremos encontrar modelos que nos describan de una manera integral la depuradora, tenemos que tener modelos para muchos elementos. Tenemos una decantación primaria, entonces una planta, digamos, estándar de predesnitrificación, nitrificación, zona anóxica, zona aerobia, decantación, una digestión, bueno, puede ser más o menos discutible la tecnología, pero es, digamos, un estándar, ¿no? Entonces, el asunto es que si queremos tener un modelo de la planta, tenemos que tener un modelo de procesos muy diferentes interrelacionados entre sí. Por ejemplo, imaginémonos que nos centramos en la línea de aguas, por ejemplo, la línea de fangos activados, pues está claro que aquí tenemos diferentes opciones de modelado. La que he comentado, que es un estándar que ya desde el año 87, y yo diría que todavía es la que se usa mayoritariamente a la hora de trabajar con el diseño de estaciones depuradoras, salvo que eliminen biológicamente fósforo, que es el ASM1 del año 87, que básicamente lo que tenéis aquí es el esquema, lo que llamamos diagrama conceptual, que establece qué componentes tiene ese modelo. Básicamente estamos hablando de dos poblaciones de microorganismos, las autótrofas y las heterótrofas, que no, aquí están aquí, ¿de acuerdo? Y las heterótrofas, que son las que oxidan la materia orgánica, y las autótrofas que oxidan el amonio nitratos. El sustrato biodegradable normalmente se distingue entre lentamente y rápidamente biodegradable, y estos modelos, el modelo SM1 tiene continuidad en DQO y en nitrógeno, como veis aquí. ¿De acuerdo? Esas son las características de nuestro modelo. No predice el pH, sino que lo que hace es tener una predicción de la alcalinidad en el agua y, por lo tanto, una cierta predicción de la capacidad de tamponamiento que tiene nuestro sistema. Bien, esta es una opción, pero podríamos haber escogido, sobre todo si queremos, por ejemplo, analizar la eliminación biológica de fósforo, podemos coger el ASM2 o 2D. Ya la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque ya tenemos en este caso tres tipos de bacterias: heterótrofas, nitrificantes y las PAO, las acumuladoras de fósforo. El sustrato también se complica un poco. Entonces ya dentro del sustrato fácilmente biodegradable ya tenemos dos: fermentable y fermentado. Y luego ya el resto, pues es similar a la SM1, hace balance en DQO, en nitrógeno y en fósforo en este caso. La alcalinidad, igual que en el número 1, es la que nos da una cierta idea del riesgo que tiene la planta ante posibles variaciones de pH. Bien, hemos visto dos de los modelos que podemos escoger para la línea de aguas, pero luego normalmente a una planta vamos a tener que conectarle un digestor. Ese digestor ya pasamos a un modelo, por ejemplo, el estándar, el ADM1, ya vemos que es un modelo conceptual mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ya aquí tenemos diferentes poblaciones de microorganismos. Sabemos que para describir adecuadamente, aunque aparentemente parece sencillo, los procesos anaerobios, en realidad es una interrelación de muchas familias de microorganismos que están muy interrelacionadas entre sí. Entonces tenemos que tener bacterias acidogénicas, acetogénicas y metanogénicas, además con diferentes crecimientos en función de los diferentes sustratos. Y luego, por ejemplo, hay que fraccionar bastante los sustratos, por ejemplo, carbonosos. Ya no hablamos de sustrato carbonoso fácilmente biodegradable o lentamente, sino que ya tenemos que ir a carbohidratos, proteínas, grasas, los monómeros, los ácidos grasos volátiles, etc. Y en este caso hacemos continuidad de DQ o carbono, y por la importancia que tiene en la digestión anaerobia, aquí sí que tenemos que hacer un cálculo de pH, algo que complica mucho numéricamente el modelo. Pero vemos que es un modelo sustancialmente diferente. Y es un modelo de una parte que está unida también al agua. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahora tenemos que conseguir un modelo que sea capaz de conectar estos dos. Y si vamos al decantador, el decantador no habla ni de lentamente biodegradable, ni de rápidamente biodegradable, ni de carbohidratos, grasas y proteínas, habla de sólidos. Y entonces los modelos clásicos que se utilizan cuando tenemos que simular una planta completa son modelos de movimiento de partículas. Típicamente, el modelo estándar son modelos de capas, con diferente número de capas, en las que lo que hacemos es estudiar
La resolución numérica lo que hace es estudiar el comportamiento de las partículas teniendo en cuenta el fenómeno de la advección del líquido y la sedimentación de las partículas. Y entonces las partículas suben o bajan en función de la capa en la que estén, teniendo en cuenta el movimiento del líquido que desde la zona de entrada hasta la de salida el líquido va hacia arriba, aquí no, va hacia abajo, y el movimiento de las partículas que siempre va hacia abajo. Entonces, en función de la diferencia entre la advección del líquido y de la sedimentación de las partículas, pues las partículas sedimentarán o saldrán por el efluente. Bien, pero lo que quería yo un poco indicar es que cada uno de los elementos de la planta está basada en componentes diferentes, variables diferentes y, digamos, principios de funcionamiento diferentes. Entonces, ¿lo que hace? Que tenemos problemas o tenemos ciertas dificultades de compatibilidad. Por ejemplo, lo que veis aquí, si vamos a la línea de aguas, podemos elegir ASM1, ASM2D, ASM3 si queremos ver fenómenos de almacenamiento de sustrato, ADM1 en los digestores, modelos de capas en los sedimentadores. Entonces, hay problemas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque el nitrógeno orgánico se define de manera diferente en el ASM1,2 o en el ADM. El sustrato carbonoso también. Tenemos que convertir los sólidos suspendidos con las fracciones de DQO. Y, por ejemplo, estamos conectando un digestor anaerobio que habla de pH con una línea de aguas que habla de alcalinidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un problema ahí de compatibilidad y conseguir que esto funcione razonablemente bien, garantizando los balances de masa y de carga para cualquier condición de trabajo, para cualquier dinámica del sistema. Bien, ante esto básicamente hay tres tipos de soluciones. Transformadores específicos entre los modelos estándar, es decir, un transformador entre el ASM1 y el ADM1, entre el ASM2 y el ADM1, etcétera. Hay transformadores que lo que hacen es convertir los componentes de uno de los modelos en el otro. Pero hay que tener en cuenta y tener la precaución de que no siempre garantizan la continuidad de masa elemental. Y la utilización de estos transformadores requiere un cierto conocimiento de las simplificaciones que llevan dentro. Hay otra aproximación que es crear un modelo general que tenga los componentes de todos los procesos. Es decir, que sea un modelo genérico, lo que llamaban en los años, no sé, pues en 2000, 2000 y pico, le llamaban el supermodel approach, ¿no? Es decir, una especie de supermodelo que, por ejemplo, clásico es el modelo que propuso en su momento pues el BioWing o también algunos otros modelos que se han propuesto en diferentes comunidades científicas y tienen la ventaja de que simulan toda la planta, pero es cierto que en algunos casos tienen demasiados componentes para lo que está simulando y no tiene flexibilidad para adaptarse al caso de estudio. Y otro es lo que se llaman las metodologías Plan-Wide Model, que lo que hacen es construir modelos a medida. Es decir, que lo que haces es analizar el problema que quieres simular y seleccionar los componentes y las transformaciones adecuadas para el caso de estudio. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos unas librerías Plan-Wide Model de CEID que las hemos desarrollado entre 2007 y 2015 y que vienen muy bien. Cualquiera de las tres soluciones es válida. Nosotros utilizamos estas librerías Plan-Wide Model, digamos que hemos desarrollado nosotros, pero también utilizamos a veces un modelo único general y otras veces transformadores específicos. Bien, simplemente comentar que estas librerías lo que hacen es garantizar la continuidad de masa y de carga para cada una de las transformaciones. Por ejemplo, crecimiento, aquí veis el crecimiento de la biomasa heterótrofa, desaparición de la biomasa heterótrofa, hidrólisis, etc. Entonces, para cada una de ellas garantiza continuidad de carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, es decir, todas las masas elementales, y luego lo que haces es construir los modelos agrupando una sucesión de transformaciones. Entonces, se generan diferentes categorías con carbono, nitrógeno, con nitrógeno, con anaerobio, etcétera, con fósforo, se generan diferentes categorías y para cada una de ellas se crea la librería de procesos unitarios, que es la que veis aquí. Bueno, no voy a entrar en más detalles porque el que tenga interés, hay 3 artículos que lo describen cómo se puede construir una librería de este estilo, ¿de acuerdo? Que están indicados en la presentación. Bien. Hemos visto que hay dificultades para crear un modelo integral de la planta, pero hemos visto que hay soluciones para abordarlo. ¿Y por qué es importante crear el modelo integral y cómo se puede utilizar? Entonces vamos a ver ahora que es muy importante para analizar, especialmente para optimizar la recuperación de compuestos y de energía en la SEDAR cuanto más complicadas sean, ¿no? Y por eso es importante, porque estos modelos matemáticos integrales nos permiten hacer un análisis global de los flujos de masa y de energía. Bien, aquí me gustaría resaltar, ahora que ya estamos, yo creo que
ha habido una cierta conversión ecológica en todos los órdenes de la ingeniería y que ahora ya sí que empezamos a ver el agua como recurso, el agua residual como recurso, me gustaría un poco resaltar el papel que tuvo, por lo menos en España, el proyecto Novedar Consolider, que fue un proyecto que estuvimos trabajando desde el 2008 al 2012 y que se titulaba así, Concepción de la depuradora del siglo XXI. Desarrollo, implementación y evaluación de tecnologías para el tratamiento y recuperación de recursos de las aguas residuales y que agrupaba 9 grupos españoles, eran 8 universidades y el Centro Tecnológico CEIT y 2 holandesas, que eran Wageningen y Delft. Y bueno, aquí realmente es donde ya se empezó a hablar, estoy hablando del 2008, donde ya se planteaba abiertamente que el agua residual era realmente un recurso y que teníamos que ver la manera de extraerle todo lo que había. Ahora se está hablando de biorefinería, quizás particularmente me parece un poco exagerado la palabra biorefinería, pero sí es verdad que se pueden extraer energía, se puede extraer agua regenerada y se pueden extraer algunos recursos importantes como fertilizantes o ácidos grasos volátiles, etcétera. Algo vamos a comentar ahora. Bien, básicamente para analizar esa recuperación de compuestos y energía, lo importante es encontrar la manera de gestionar de manera óptimamente los flujos de masa en una planta. A una planta nos llega agua residual, simplificando, pero nos llega carbono, nitrógeno y fósforo. Y quizás la clave primera es una utilización eficiente del carbono biodegradable. Algo que quizás hace un par de décadas lo considerábamos un problema porque era cuanto más carbono nos llega, más tenemos que gastar, más oxígeno, más energía, etcétera. Hoy en día digamos que es el componente deseado, el carbono biodegradable, porque lo que tenemos que intentar es utilizarlo de manera eficiente y evitar al máximo posible la oxidación de la DQO a CO2. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente sí, lo que hacemos es llevar ese carbono biodegradable por la línea de aguas, hay que optimizar la desnitrificación y hay que optimizar, que ahí estamos utilizando ese carbono, pero estamos recuperando, o sea, eliminando el nitrógeno a nitrógeno gas, o también utilizarlo al menos como sustrato para el almacenamiento de fósforo. ¿De acuerdo? Y si no, otra de las opciones, la otra opción, que hay que encontrar el término, digamos, el término medio o el más conveniente en función de los objetivos de cada planta, puede ser en lugar de llevarlo por la línea de aguas, intentar llevarlo, tenemos nuestras limitaciones, evidentemente, pero también a veces el tratamiento primario nos puede ayudar en eso, llevarlo en lo posible por la línea de fangos. Y la línea de fangos fundamentalmente es que ese fango acabe en biogás, acabe en metano. Bien, y luego aparte de esa utilización eficiente de la DQO, también el otro objetivo es encontrar los puntos, las corrientes más apropiadas para recuperar nutrientes, nitrógeno y fósforo. Normalmente estaremos hablando de los retornos porque es donde esas concentraciones de nitrógeno y fósforo son mayores y el sistema puede ser viable tanto técnica como económicamente. Típicamente, por ejemplo, pondremos algunos ejemplos muy rápidamente, pues es la recuperación de fósforo, bueno, fósforo y amoníaco con estrubita en las líneas de retorno, o por ejemplo, algo que nos va a comentar luego posteriormente Gorka con más detalle, es intentar eliminar nitrógeno sin consumir carbono mediante la tecnología ANAMOS también en la línea de retornos. Bien, y entonces estas herramientas de modelado integral de simulación de toda la planta permiten analizar esos flujos de masa y seleccionar tanto las tecnologías más adecuadas como también el punto más adecuado para instalarlas. Es importante recordar que quizás los modelos matemáticos no nos sorprenden desde un punto de vista cuantitativo, es decir, ya sabemos lo que se puede recuperar, qué compuesto, etcétera, pero desde el punto de vista cualitativo, pero desde el punto de vista cuantitativo, cuando le ponemos números, sí que vemos a veces dónde está nuestra opción prioritaria y dónde es donde tenemos que intensificar los esfuerzos y ganar y gastar el dinero que tengamos disponible. Fijaos, por ejemplo, en una figura, imaginemos una planta, la convencional que hemos visto, en la que tenemos nuestra línea de aguas y nuestra línea de fangos, y tal y como he comentado, quizás uno de los puntos clave para optimizar la planta es, digamos, gestionar adecuadamente el nitrógeno y el fósforo. Esta es una planta convencional, pero sabemos que, por ejemplo, si queremos optimizar la formación de biogás, pues una de las cosas que está en boga, se está instalando cada vez más y está mostrando unos resultados muy interesantes es incrementar la producción de metano incorporando, por ejemplo, pues una hidrólisis térmica que nos permite mejorar ese rendimiento y producir más metano, pero que esa hidrólisis térmica muchas veces puede tener una consecuencia indeseada y es que también
se hidroliza mucho más nitrógeno o fósforo que viene por los retornos de la planta y que vuelve luego a la línea de aguas. Por lo tanto, una planta, por ejemplo, modificada, lo que llamamos una EDAR o estación depuradora de aguas residuales mejorada, podría ser esta que tiene estos elementos que he sombreado un poquito en amarillo, que sería instalar, por ejemplo, una hidrólisis térmica previa al digestor anaerobio, pero luego lo instalamos también una tecnología Anamos para recuperar parte del nitrógeno que viene por los retornos. Bien, ¿esto es rentable? ¿No es rentable? ¿En qué condiciones? ¿Verano, invierno? ¿Simulaciones estacionales? Entonces, lo que podemos hacer es trabajar esto por simulación y analizar el flujo de masas que hay para cada una de las posibilidades. Por ejemplo, para una depuradora convencional, y digo, esto es una simulación para unas condiciones concretas y un agua concreta, pues podemos ver qué le ocurre a la DQO que llega por el influente y vemos qué le va ocurriendo en el decantador primario, en los fangos activos, secundario, digestor, etcétera, y las salidas de esa DQO, que son fundamentalmente pues como gas de arrastre en CO2, puede utilizarse para cogeneración, ¿de acuerdo? En los digestores, y luego una buena parte de esa DQO también se va en los lodos, se van los lodos de salida. Bien, ¿y qué le pasa, por ejemplo, al nitrógeno? Lo mismo que he puesto aquí DQO o nitrógeno, se puede hacer fósforo, energía, etcétera. Entonces, en nitrógeno, por ejemplo, estamos viendo también cómo tenemos el nitrógeno que entra, nitrógeno total, cuánto se va como gas de arrastre, en este caso sería nitrógeno gas, cuánto se van en los lodos y cuánto vuelve por recirculación. ¿Qué pasa si pasamos de la planta convencional a esa planta mejorada? Pues, por ejemplo, aquí ya podemos analizar de una manera muy clara qué le está ocurriendo en el momento que incorporamos la hidrólisis térmica. Vemos, por ejemplo, que se aumenta muy significativamente la producción de biogás, baja la producción de lodos, pero por contra, si bajamos, por ejemplo, a nitrógeno, veríamos que tenemos unos retornos muy altos de nitrógeno que, sin embargo, si vamos por la tecnología Anamos, lo convertimos en gas de arrastre y la recirculación que viene es mucho más pequeña incluso que la de la EDAR convencional, del orden de una reducción del 70% en el flujo de nitrógeno. Repito, esto simplemente es un ejemplo de ver cómo estos simuladores globales lo que nos permiten es analizar, antes de empezar a dimensionar equipos, etcétera, ver una foto global del flujo de masa en nuestra planta y ver, en función de nuestro tipo de agua, qué tecnologías o qué aproximaciones se podrían hacer para optimizar la planta. Antes, repito, de empezar a entrar ya en una ingeniería de más detalle. Bien, aquí he puesto un ejemplo también de que esos modelos, como he comentado, no solamente predicen amonio, nitratos, etcétera, sino que también llevan asociados funciones de coste. Y por lo tanto se puede hacer un análisis pormenorizado de los costes asociados a cada una de las opciones. El balance energético global de una depuradora depende de las tecnologías que llevan incorporadas y fundamentalmente de la relación carbono-nitrógeno-fósforo del agua residual afluente. Por eso digo que lo que es válido para una planta puede no serlo para otra. Depende fundamentalmente de la relación carbono-nutrientes que tiene mi agua residual. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo, intentaré explicarlo lo más rápidamente posible, en el que se ve, por así decir, el balance energético de una depuradora. Hacia los costes positivos hacia arriba, los costes negativos hacia abajo. Los únicos costes negativos son estas barritas blancas que corresponden a la recuperación de energía a través de biogás. Y luego los costes, por ejemplo, serían los de aireación, dosificación de cloruro férrico, deshidratación, flotación, etcétera. Entonces, fijaos que aquí abajo en las abscisas está diferentes soluciones dependiendo de las características del agua. Carbono bajo, carbono medio, carbono alto. Y para cada una de ellas, nitrógeno bajo, nitrógeno medio, nitrógeno alto. Entonces vemos que el balance energético de la planta depende totalmente de la relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, en las plantas que tienen bajo nitrógeno, por ejemplo, y bajo carbono y alto nitrógeno, pues evidentemente el coste operacional, el coste energético es muy alto. Sin embargo, si el nitrógeno va bajando, nos vamos acercando hacia el coste cero. Y lo mismo al revés, si vamos hacia alto carbono, podemos ver que en este caso, se me ha olvidado comentar que los puntos azules son la suma global de todos los costes positivos y negativos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista energético. Entonces vemos que para aguas residuales con un alto contenido en carbono sí que podemos encontrar, sobre todo cuando el nitrógeno es relativamente bajo, estamos cerca de la neutralidad. Incluso en la EDAR mejorada, esa que he comentado que introducimos, la hidrólisis térmica y la Anamos, podemos encontrar algunas zonas en las que la planta recupera más energía de la que gasta.
sería este punto de aquí, que vemos aquí, en la que la autosuficiencia de la planta se da para valores de DQO altos y nitrógeno bajo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, esta foto sí que nos permite tener más o menos un abaco de cuáles son los ámbitos de operación de nuestra planta y hasta dónde podemos extraerlo. Luego ya nos meteremos en detalle de cada una de las tecnologías que se pueden utilizar. Bien, esto si hay dudas, pues podemos en las preguntas podemos comentar con un poco más de detalle. Bien, ¿para qué se utilizan los simuladores o de qué manera se utilizan los simuladores? Las preguntas que aparecen son estas que hemos estado comentando: reducción de costes, mejorar el efluente, producir más biogás, eliminar fósforo, recuperar estrubita, en cuánto tiempo amortizar los controladores. Básicamente, el trabajo que hay que hacer es aterrizar en la planta y tener un protocolo que básicamente lo tenéis indicado ahí a la derecha. Primero hay que recopilar información experimental, construir el modelo de la planta, calibrarlo y validarlo, y una vez de que nos fiemos del modelo matemático calibrado, que la manera de fiarnos es ver que es capaz de reproducir los datos históricos. Normalmente nosotros trabajamos con un año para poder tener datos con las diferentes variaciones estacionales, y a partir de ahí ya se exploran las diferentes posibilidades. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplito rápido. Hemos estado trabajando, ya digo, hemos modelado y simulado del orden de unas 40, 50 depuradoras. Aquí veis algunos de los ejemplos más emblemáticos, plantas más complejas, más sencillas, pequeñas, grandes, pero voy a poner algún ejemplo que yo creo que puede ilustrar de este potencial. Primero va a ser un ejemplo muy sencillito, de un problema relativamente sencillo, pero que vamos a ver cómo la utilización de modelos integrales nos permite analizarlo con mucho más grado de detalle. Este caso, por ejemplo, es la depuradora de La Cartuja, en Zaragoza, y aquí el problema era muy sencillito, es decir, bueno, vamos a cambiar los sistemas de difusión de una burbuja gruesa por una burbuja fina, y vamos a ver en cuánto tiempo los amortizaríamos, si es rentable o no. A veces se plantea, muchas veces, la propia explotadora, que tiene unos años de contrato de explotación: ¿me merece la pena, no me merece la pena? Es una planta relativamente grande, de 1.200.000 habitantes equivalentes, y entonces había que hacer este estudio. Dice, bueno, pues lo vamos a hacer mediante modelo. Entonces, necesitamos todos estos modelos. ¿De acuerdo? Necesitamos el modelo matemático global del sistema de aireación, pero es que hay muchas cosas interrelacionadas. Por ejemplo, tenemos que tener un modelo que nos reproduzca cuál es el caudal que sale en función de la presión que tengamos y la apertura de las válvulas. Y eso hacerlo dinámicamente. Bueno, pues primero hay que hacer el modelo matemático de la red. Luego, por otra parte, bueno, el modelo matemático de la red, teniendo en cuenta todos los nodos. Luego, posteriormente, también tenemos que tener el modelo de transferencia de oxígeno, es decir, ver el OT en función del caudal de aire que estamos teniendo. Tenemos que tener nuestro pequeño modelito. Luego tenemos que tener el modelo de la planta para poder simular verano, invierno, variaciones, fluctuaciones, etcétera. Por supuesto, en este caso, que tenía un lazo de control, tenemos que modelar, introducir dentro de nuestro modelo el lazo de control. Por ejemplo, un caso clásico es el de introducir un lazo de control en el que el set point de oxígeno, por ejemplo, se va adaptando en función del valor de amonio en la salida, ¿no? Es un lazo de optimización de la aireación que es bastante clásico, aunque no está instalado en muchas plantas. Y luego, finalmente, también, cuando tenemos que convertir todo en economía, pues tenemos que introducir otro modelo de tarifa eléctrica que nos diga cuál es el coste económico de la electricidad, pues dependiendo si es de lunes a viernes y la hora. Todos estos modelos son los que nos permiten ver cuánto va, o sea, cuál va a ser la trascendencia económica de sustituir, por ejemplo, los difusores, ¿no? Entonces, la primera parte que se hace una vez de construir el modelo, se calibra ese modelo con datos históricos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, calibrando la potencia o calibrando la apertura de las válvulas, y una vez de que tenemos el modelo calibrado, ya podemos explorar diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos explorar qué ocurriría con la sustitución de los difusores. En este caso se ve como los de burbuja fina, perdón, son estos de aquí abajo, los de la línea gris son los de la burbuja fina, y los de la línea más oscura negra corresponden a los antiguos. Entonces, a partir de ahí, viendo la potencia que necesitan en cada caso, podemos calcular fácilmente el periodo de retorno de la inversión. ¿De acuerdo? Y además nos permiten tener ese modelo tan global, nos permite, por ejemplo, analizar algo que puede tener su importancia, como por ejemplo la presión dentro del sistema de aireación, dentro de los soplantes, porque el hecho de pasar
de burbuja gruesa a burbuja fina, por supuesto que mejora la transferencia, pero normalmente supone también un incremento de la presión de servicio. Y hay que ver que esa presión, el sistema está preparado para soportarla y no tenemos que cambiar, por ejemplo, las válvulas o las tuberías. ¿De acuerdo? Bien, este es un ejemplo de un problema muy sencillo, pero si se quiere analizar de una manera global, tenemos que tener muchos modelos interrelacionados entre sí. Otro ejemplo, por ejemplo, pues este es una depuradora en Palma de Mallorca, en este caso la depuradora de Palma 1, en el que aquí se nos planteó diferentes posibilidades, análisis técnico-económico de diferentes alternativas para recuperar o eliminar fósforo. Es una planta algo más pequeña, 50.000 metros cúbicos, bueno, pequeña no, sería similar más o menos, 50.000 metros cúbicos día, que tenían eliminación de carbono y nitrógeno y lo que querían era analizar bueno, ellos ya disponían de una eliminación físico-química de fósforo, se podría en esta planta eliminar de manera biológica, al menos parcialmente, qué nos supondría económicamente y si podríamos recuperar estruvita. Entonces se construyó el modelo global de la planta, es el que tenéis aquí a la derecha, y se pasó de la configuración que tenían a una configuración con una zona anaerobia que permitía la eliminación biológica de fósforo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos las simulaciones y qué es lo que nos permite estas simulaciones? Pero lo que nos permiten es lo mismo que antes, hacer un análisis del flujo de masa, en este caso, por ejemplo, el fósforo, en cada uno de los elementos de la planta, decantación primaria, biológico, espesador, digestión, etcétera, para diferentes opciones. Aquí he puesto 4 de las opciones que se analizaron, que son la alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4. La primera es muy sencilla, es la original. Era una planta con DN, es decir, predesnitrificación, nitrificación, más una precipitación físico-química utilizando hierro. En ese caso, conseguían 2,8 gramos metro cúbico de fósforo, pero evidentemente estaban gastando el aditivo químico. Entonces se simuló qué pasa si convertimos la planta en un A2O, es decir, introducimos una zona anaerobia y conseguimos una población de bacterias PAO, de bacterias acumuladoras de fósforo, con lo cual parte del fósforo se nos irá en los lodos con esas bacterias. En ese caso, eliminábamos el hierro y veíamos que en ese caso el fósforo de salida nos subía hasta casi 8 gramos metro cúbico. Esto tiene una explicación también, es que esta planta recibe lodos de otras plantas y por lo tanto tiene una concentración de nutrientes más elevada de lo que sería esperable. Pero bueno, en este caso vemos que eliminamos el 100% de la dosificación de productos químicos, pero sin embargo tenemos un problema con la calidad fluente. La alternativa 3, ¿qué era? Bueno, vamos a trabajar con el A2O, pero vamos a eliminar el 70% del hierro. En ese caso, conseguíamos llegar hasta 2,8 gramos metro cúbico, eliminando un 30% del hierro. Es decir, bueno, por lo menos convertirlo, introducir esa zona anaerobia nos ha permitido bajar un 30% del coste de reactivos. Pero luego, por ejemplo, simulamos la posibilidad de introducir un precipitador de estruvita, este que veis aquí, que luego comentaremos muy brevemente. No voy a insistir en esto porque un compañero mío en una charla va a hablar muy específicamente de los procesos de recuperación de fósforo por precipitación a través de la estruvita. Pero bueno, sí que podemos poner un precipitador de estruvita añadido al A2O y en ese caso podemos eliminar totalmente, es decir, el 100% de la dosificación y conseguir 2,5 gramos metro cúbico de fósforo. Es decir, estos serían un resultado, no he puesto aquí todas las simulaciones, simplemente la tabla de resumen, pero vemos cómo se pueden fácilmente explorar diferentes alternativas teniendo en cuenta toda la interrelación en los diferentes elementos de la planta. Por supuesto, esto que vemos aquí nos permite también ver cuál es el punto óptimo en el que podemos extraer, incluso la posibilidad de utilizar algún reactor anaerobio intermedio para redisolver el fósforo, es decir, te permite hacer un seguimiento de todo el flujo de masas en la planta. Bien, voy a ir acabando ya. Otro ejemplo ilustrativo, este lo pongo porque yo creo que es interesante, simplemente una idea. Es otro proyecto parecido en el que estamos haciendo lo mismo, intentar recuperar la estruvita, pero en este caso, vamos a ver, voy a encender aquí. Aquí tenemos, sí. En este caso lo que hacemos es, sabéis que desde un punto de vista económico, quizás el coste más alto de la recuperación de estruvita, aparte de la tecnología, es el cloruro de magnesio que es necesario. Es decir, la estruvita es un fosfato de magnesio y de amonio y entonces el cloruro de magnesio pues tiene un coste. Entonces aquí lo que estamos haciendo es viendo la posibilidad de utilizar
subproductos de la industria minera, subproductos que contienen magnesio, para utilizarlos como base para recuperar estrubita. Y entonces aquí estamos haciendo un proyecto con una depuradora en Navarra, con magnesitas de Navarra, etcétera, para poder hacerlo. Y entonces estamos combinando modelos matemáticos y modelos matemáticos desde la parte de CFD que veis aquí, es decir, modelos matemáticos detallados donde se describe la hidrodinámica del sistema para optimizar la recuperación de estrubita, con modelos globales de planta que lo que analizamos es el punto óptimo en cada escenario de trabajo, el punto óptimo para, de alguna forma, extraer la corriente que tenga la concentración más alta y más adecuada para esa precipitación. Bien, con esto he puesto unos cuantos ejemplos y simplemente ya para terminar, decir que el paso en el que estamos ahora mismo, digamos, estamos dando más vueltas y que es el reto que tenemos más encima es dar el salto de los modelos matemáticos o de trabajar esos modelos matemáticos, esos simuladores en nuestras oficinas, a convertirlos en unos simuladores que estén en la propia planta. Es decir, que estén trabajando online en la planta y que sirvan como herramienta de ayuda en el día a día de la planta. Es un problema que es complejo, pero que realmente es el reto más importante para los que estamos trabajando en modelos matemáticos. Entonces, en ese sentido, ahora mismo hay que hacer un esfuerzo en desarrollar nuevas herramientas digitales emergentes. Fundamentalmente, yo creo que son varias líneas que además son complementarias. Hay que avanzar bastante en las herramientas de gestión de datos, sobre todo el tema de análisis de errores, correlaciones entre datos, eliminación de outliers, eliminación de datos erróneos, cuando falta alguno de los datos correlacionarlo con los otros. Hay una parte importante de gestión de datos. Luego están los gemelos digitales, que básicamente son simuladores, pero que en este caso puedan estar conectados a esas herramientas de gestión de datos de manera que vayan leyendo continuamente cómo está la planta en cada momento. Es el momento también de introducir herramientas de control avanzado, porque las vamos a poder implantar dentro de esos sistemas y todo al final da lugar a sistemas de ayuda a la decisión. Este es un salto que se lleva hablando, yo diría que varias décadas, pero que todavía no está, de alguna forma, está implementado a trozos y algunas herramientas de gestión de datos funcionan, herramientas de control, algunos simuladores, pero es nuestro gran reto, yo diría que la próxima década. Pero ahora mismo con la aparición de sensores, herramientas de inteligencia artificial, creo que es el momento en que se va a poder abordar de una manera realista el desarrollo de este tipo de herramientas. Bien, y yo esto es un poco lo que tenía pensado de momento, soltar algunas ideas o proponer algunas ideas que yo creo que se pueden completar después, posteriormente, en la mesa y en las preguntas. Estupendo, pues muchas gracias, Eduardo, por tu excelente masterclass y por haber compartido tu experiencia y ese largo conocimiento que tenéis en este tipo de simuladores esta tarde con nosotros. Tendremos la oportunidad de ampliar los detalles ahora después en la ronda de preguntas. Por favor, irnos dejando ya las preguntas en la pestaña correspondiente. Y a continuación, Gorka Zalacaín. Un segundito que voy a activarlo. Aquí está. A continuación, Gorka Zalacaín, director técnico de Anoscalnes en Veolia Water Technology Ibérica, nos presentará la tecnología AnitaMox. Buenas tardes, Gorka. Muchas gracias por vuestra colaboración un año más y adelante con tu intervención. Te voy preparando la ponencia. De acuerdo. Muchas gracias, José Miguel. Gracias por darnos la oportunidad de patrocinar una masterclass de estas que vemos que tiene muchísima repercusión online. Y bueno, pues sin más, como ya me has presentado antes también, simplemente decir que yo soy director técnico de la división de Anoscalnes en Ibérica. Voy a hacer una pequeña introducción de en qué está ahora mismo, por qué Veolia Water Technologies. Ahora mismo Veolia está comprometida a nivel mundial en la transformación ecológica, tal y como has dicho tú en la introducción, ¿no? Yo creo que está ampliamente probado que el impacto del ser humano en el cambio climático, y Veolia lo que quiere es liderar la transformación ecológica aportando tecnologías que permitan alcanzar los retos económicos, sociales y medioambientales estudiados como un conjunto de forma sostenible, ¿vale? Entonces, esa es una apuesta importante. En la presentación nos hemos dejado un link a un pequeño vídeo de YouTube con el manifiesto de Veolia en esta transformación ecológica.
Y también un link a una noticia que ha salido en prensa no hace mucho, diciendo que Veolia va a destinar 1.500 millones de dólares anuales para el acceso mundial al agua y al saneamiento. O sea, que es un compromiso real el que está demostrando Veolia en esta línea, ¿no? De hecho, los objetivos de Veolia, viendo esta transformación ecológica, se alinean en 11 de los objetivos que tiene la ONU para el desarrollo sostenible. ¿Vale? Veolia, esa transformación ecológica la ha dividido en 4 grandes grupos: la lucha contra el cambio climático, optimizar los recursos, el tratamiento de la contaminación y la mejora de la calidad de vida. ¿Vale? Entonces, es un reto muy ambicioso, pero en el que Veolia cree que tiene que ir por ahí porque realmente el planeta, si no, no va a aguantar el ritmo que llevamos, ¿no? Entonces, para ello, apostando por el desarrollo de nuevos procesos, nuevas tecnologías, en la línea de aguas de Veolia se cuenta con la mayor división de expertos y de investigadores en la parte de Veolia Water Technologies, ¿vale? Con más de 6.900 empleados en todo el mundo, hasta 1.769 patentes, seguramente estos datos hay que actualizar, o serán de hace un año o dos, y 130 instalaciones de investigación en todo el mundo, ¿vale? Con 4 sitios de investigación dedicados. Entonces, la apuesta por I+D y por el desarrollo de nuevos procesos y por tecnología es espectacular. Vale, dentro de esas tecnologías, una de ellas es la de Anoscanes, que es la que llevo yo en la parte ibérica, y Anoscanes es el líder mundial de la tecnología del lecho móvil, ¿vale? Es el inventor de esta tecnología. Contamos ya en Veolia con más de 1.000 referencias desde el año 2018 y distintos procesos que luego mencionaré un poco más. Y hoy vamos a hablar un poco del proceso Anita-Mox. El Anita-Mox en sus 2 versiones, la normal y la versión IFAS, que va un poco en la línea que estaba comentando Eduardo de aprovechar en la planta pues todos los recursos posibles para ver la planta como una unidad global y no como diferentes unidades, ¿no? Una breve historia, pues bueno, yo os digo que en el mercado Anoscanes lleva más de 30 años trabajando ya con la tecnología del lecho móvil. Y se inició Anox en Suecia en 1986, Calnes casi paralelamente en 1989 en Noruega. En 2002 se unificaron formando lo que es Anos-Calnes, que todo el mundo hoy en día conoce, y este grupo pasó a formar parte de Veolia en 2007. Vale, entonces, precisamente por esa apuesta por tecnología y por investigación es cuando hoy tiene todavía más fuerza este eslogan, que es de hace 30 años, que es el que comentaban los antiguos suecos y noruegos, ¿no? De un 1% plástico y un 99% conocimiento. ¿Vale? Y creemos que efectivamente eso es cada vez más así. Voy a explicar muy brevemente, lo que es el proceso de lecho móvil, que yo creo que ya no es un proceso o una tecnología, digamos, novedosa. Sí que son novedosas ciertos procesos asociados a esta tecnología, pero para aquellos que no la conozcan, se basa en un soporte móvil en el que se forma biopelícula. Y la biopelícula, por sus características intrínsecas, va a estar compuesta de una gran densidad de microorganismos, de forma que esa densidad va a hacer que tengamos unos efectos de difusión a lo largo de la biopelícula muy importantes, a diferencia de un flóculo en suspensión, y a su vez, en esas capas de microorganismos que vamos a tener, en esos estratos de los que se va a componer la biopelícula, va a haber diferentes grados de oxígeno, de compuestos disueltos, que van a dar lugar a distintos procesos. ¿Vale? A nivel general, las ventajas de las plantas de lecho móvil, pues bueno, pues se reducen, que son plantas muy compactas, porque vamos a aprovechar también esa gran densidad de biomasa que hay en la biopelícula, vamos a combinarla con soportes de muy alta superficie específica, flexibles, porque vamos a poder diseñar las plantas con capacidad de aumentar simplemente relleno con previsiones a futuro, robustas por esa densidad de microorganismos que se van a proteger unas capas a otras, de forma que las perturbaciones y variaciones en la planta se soporten mejor que en biomasas en suspensión, muy fáciles de operar, porque realmente son reactores donde va a entrar el agua y va a salir, y el propio soporte plástico va a ir regulándose en espesor de biopelícula
en función de la carga recibida. ¿Vale? A diferencia de otros tipos de tecnologías de biopelícula como los biofiltros, aquí, bueno, pues podemos permitir altas concentraciones de sólidos sin pretratamiento y, bueno, pues como podemos mantener la biomasa, no va pasando de unos reactores a otros, sino que se queda retenida en cada reactor, pues debido al soporte que no va cambiando de sitio, pues tenemos biomasas específicas en cada uno de los reactores, ¿no? Esto hace que nosotros podamos generar en el soporte pues biomasas heterótrofas cuando estamos eliminando materia orgánica en condiciones aerobias o en condiciones anóxicas a través de los nitratos, o biomasa rica en nitrificantes cuando tenemos, bueno, pues en condiciones aerobias amonio, ¿no? Y como vamos a ver a continuación, tendremos también opción de generar la biomasa anamox. Digamos que todavía son biomasas cada vez más complejas o más lentas de crecimiento que, aportando las condiciones adecuadas, podemos hacer que crezcan en forma de biopelícula en el soporte. Los soportes, aunque estamos diciendo que es un 1%, es también importante que funcionen correctamente y es importante para darle esa compacidad a las plantas que tengan alta superficie específica por unidad de volumen. Y también es importante que tengan una buena transferencia de masa entre la biopelícula y el agua para que esos compuestos disueltos penetren la biopelícula y consigamos eliminar los contaminantes del agua, ¿no? Y a la vez es importante también que sepamos diseñar correctamente esas plantas según las variaciones de carga que vayamos a tener, ¿no? Para que no ocurra, pues como se ve en el cuadro del medio, donde tenemos muchísima biomasa que está prácticamente bloqueando los huecos y donde la superficie específica deja de ser la superficie efectiva. Ahí tenemos una superficie efectiva mucho menor debido a que casi está colmatado el soporte, ¿no? Entonces, es importante saber qué soporte, en qué momento y con qué espesores de biopelícula vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, en todo ese desarrollo de nuevos procesos, de nuevas aplicaciones, de nuevas tecnologías, Anos Canes ha ido mejorando y produciendo nuevos soportes plásticos. Ahí pone el año un poco de cada uno de ellos. En 1989 se diseñó ese soporte K1 pequeñito, que es el que aparece en todos los artículos técnicos cuando se habla del lecho móvil. Y luego se han ido diseñando nuevos soportes con mayor superficie específica, intentando abaratar costes también. Pero, de alguna forma, hemos llegado a una serie de soportes en los que llamamos de última generación, los soportes Z, donde vamos a poder crear un soporte que nos va a limitar el espesor de biopelícula que queremos tener. Vamos a poder saber qué espesor de biopelícula vamos a tener de forma controlada. Y eso va a ser con este tipo de soportes que, a diferencia de los anteriores, en los que el agua pasa a través del soporte, aquí vamos a tener unos soportes, digamos, que tienen una serie de celdas por cada uno de los lados, donde el agua no atraviesa, sino que está en contacto con esas superficies, y esas celdas se van a diseñar o se van a fabricar con distinta altura para que el espesor de biopelícula sea controlado por la altura de celda que tenemos en la fabricación del soporte, ¿vale? Va a ir creciendo el soporte dentro de esas celditas y el momento que la biopelícula pretende crecer por encima de esas celdillas, el rozamiento que hay entre unas piezas y otras no va a dejar que crezca más soporte y se van a quedar como en la foto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es un paso importante porque ya podemos, no solamente sabemos qué condiciones tenemos que poner para que la biopelícula funcione, sino que ya podemos saber qué espesor de biopelícula vamos a tener en nuestro proceso. ¿Vale? Y eso nos va a permitir, bueno, pues poder diseñar todavía más procesos para distintas aplicaciones. ¿Vale? Bueno, entre los procesos más conocidos estaría el lecho móvil puro que conocemos, el BAS, la línea de aguas, el HIBAS, que es nuestro IFAS particular, los procesos SBR HIBAS, que serían secuenciales en la línea de aguas también, y para la línea de fangos, o para la línea de retornos, perdón, tendríamos los procesos Anitamos que vamos a ver ahora, ¿vale? Y este último soporte plástico también, en el que podemos ajustar el espesor de biopelícula, nos ha permitido también desarrollar procesos para el que llamamos nuestro exeno, para la eliminación de microcontaminantes, que bueno, que sabemos que va a llegar y que estamos ya preparados en abarcar, ¿no? Bueno, entrando ya directamente en lo que es el proceso Anitamox, hice yo un webinar hace un par de años aquí con más detalle del que vamos a hablar, pero si queréis luego, si hay preguntas concretas, pues ya os responderé, pero
quería ir un poco por la línea que estaba hablando Eduardo, de que efectivamente en una planta no tenemos que tener en cuenta cada uno de los elementos a la hora de optimizar su funcionamiento, sino que tener una visión global y, como decía él, bueno, pues en la propia línea de aguas, si tenemos en una planta que eliminar nitrógeno y a la vez vamos a tener un digestor anaerobio porque ya es una planta con cierto tamaño, pues casi seguro es más interesante eliminar esa línea de aguas, utilizar una tecnología con soporte plástico que nos permita nitrificar sin irnos a edades del fango en suspensión muy grandes, para que esos fangos que vayamos a llevar al digestor tengan todavía, digamos, sean más frescos, tengan una menor edad del fango y nos permitan una mayor producción de biogás, ¿vale? Y a la vez, pues como ha dicho Eduardo, claro, eso nos mejora, tenemos una producción de biogás, pero a la vez tenemos unos retornos que pueden ser, bueno, pues en torno al 10, al 15, al 10-20% del nitrógeno que puede estar llegando a la planta, debido a esa producción de nitrógeno que tenemos en ese, bueno, ese retorno que tenemos de nitrógeno a los digestores y ausencia de materia orgánica debido a que hemos asimilado esa materia orgánica anaeróbicamente, ¿no? Entonces, ese nitrógeno nos puede dar una descompensación de la relación carbono-nitrógeno que nos afectaría muy negativamente la línea de aguas. Y si además tenemos hidrólisis térmica, como comenta él, pues bueno, pues ese nitrógeno puede llegar a ser hasta el 30% de la carga de la línea de aguas, ¿vale? Entonces, si no tratamos esa corriente de forma separada, pues deberíamos de tener un consumo de oxígeno mayor en esa línea de aguas, tendríamos una relación carbono-nitrógeno descompensada y probablemente no podamos llegar a consumir, a alcanzar los límites de nitrógeno que cada vez están siendo más restrictivos y que ahora se está hablando ya de llegar a nitrógeno total 6 en las salidas de las depuradoras, ¿no? Entonces, eso va a ser imposible si no tenemos, pues bueno, lo que comentaba Eduardo, ¿no? Pues esa fuente de carbono que necesitamos para optimizar las plantas. Y, bueno, pues una solución es tratar esa corriente de retornos con la tecnología Nitamox, ¿vale? La tecnología Nitamox de Veolia se basa en la biomasa Anamox, que podría ser similar a la que ha comentado Eduardo, lo que pasa es que en este caso lo vamos a hacer en un único reactor. Vamos a emplear las bacterias Anamox, las vamos a generar en biopelícula, de forma que en vez de hacer como en un proceso convencional el amonio, pasarlo a nitratos por nitrificación y desnitrificación a nitrógeno gas, el proceso Anamox lo que va a permitir es que parte del amonio va a nitratar y producir nitritos y parte del amonio, casi el 50% de cada uno, va a pasar directamente a nitrógeno gas, ¿vale? Entonces, esos procesos Anamox, que es no solamente la Nitamox de Veolia, sino todos los procesos Anamox, van a permitir un ahorro de oxígeno en torno al 60%. Importante es que no va a consumir DQO y al no consumir DQO nos va a permitir recuperar esa relación DQO-nitrógeno en nuestra línea de aguas, ¿vale? Al no consumir DQO en este proceso, pues prácticamente la producción de fangos es muy pequeña y hay un menor consumo de alcalinidad también que en el proceso convencional de nitrificación-desnitrificación, ¿vale? Yo creo que Eduardo ha puesto un rendimiento similar a este. Tendríamos una reducción en torno al 90% de amonio y entre el 75 y 85% del nitrógeno inorgánico, y eso nos va a permitir que tengamos esa posibilidad de tener materia orgánica para llegar a valores de nitratos más bajos en aguas, ¿vale? Disponemos de dos versiones Anitamox, lo que es el lecho móvil puro y lo que llamamos IFAS. En el lecho móvil puro es un reactor de lecho móvil en el que tenemos el soporte plástico. Vamos a tener una entrada y una salida de aguas, con lo cual el sistema es muy sencillo de operar y vamos a poner las condiciones adecuadas para que tengamos en la biopelícula las bacterias Anamox y también las bacterias AOV, las Ammonia Oxidation Bacteria, ¿vale? Para que el amonio de alguna forma, todo el proceso de Anamox, de paso de amonio a nitrógeno gas, se dé en biopelícula. Y en la versión IFAS lo que incluimos es un decantador para de alguna forma separar esas dos biomasas. Manteniendo una recirculación, vamos a trabajar en unas condiciones de operación que van a permitir que las AOVs crezcan en suspensión y las bacterias Anamox sean principalmente las que crecen en biopelícula, ¿vale? De esta forma vamos a operar el reactor todavía a menor nivel de oxígeno disuelto, vamos a poder trabajar todavía más bajo, porque en el primero sí que necesitamos que un poquito de oxígeno haya en la biopelícula, pero no haya oxígeno en la parte interna de la biopelícula, y aquí, sin embargo, podemos trabajar a niveles más bajos porque no hace falta que tengamos casi oxígeno más que para esas AOVs que están en suspensión, ¿vale? Entonces, bueno, cada una de estas variantes del sistema Anitamox pues está pensada para diferentes tipos de retornos.
hay veces que, bueno, pues si tenemos hidrólisis térmica vamos a tener unas concentraciones de retornos mucho más elevadas. Si no hay hidrólisis térmica, pues el nitrógeno puede entrar volviendo en concentraciones de en torno a 1.000, 1.500 miligramos litro y con hidrólisis térmica podemos estar hablando casi de 3.000 miligramos litro en esos retornos, ¿no? Si hay más DQO biodegradable o no, iremos a un sistema u otro. Si entran más sólidos o no, porque la deshidratación es mejor o no, iremos a un sistema u otro. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco del tipo de retornos, resulta más interesante una de las configuraciones que otra. Pero en cualquier caso, lo que sí se va a hacer en biopelícula es en la producción de bacterias Anamox. Y por eso creemos que tiene sentido que sea en lecho móvil. Al final estamos generando una biomasa muy lenta en crecimiento, una biomasa que es muy apreciada y que tenemos que cuidar muy bien, ¿no? Entonces no queremos que ninguna disturbance, que ninguna alteración del reactor o de la planta dé lugar a que esa biomasa se pierda por el efluente, ¿no? Entonces, el tener la biopelícula va a hacer que cualquier fallo que haya en la instalación permita retener esa biomasa dentro del sistema, ¿vale? Y eso hace que sea muy interesante que sea en biopelícula. En biopelícula con soporte móvil. Y a su vez, otra característica importante para hacerlo en biopelícula es que, bueno, pues estas bacterias que tienen tan lento crecimiento, si comparamos con lo que son bacterias heterótrofas o autótrofas, ya veis un poco las diferencias que hay de multiplicación de bacterias, pues bueno, pues daba lugar a que las plantas Anamox, que ya existían desde hace tiempo, el periodo de arranque que tuvieran de un proceso en una instalación nueva, pues podría ser hasta de año y medio. Mientras que Veolia lo que ha desarrollado es el concepto de biofarm, de biogranja, donde vamos a poder reducir el periodo de arranque de una puesta en marcha de una instalación nueva en 3-4 meses. Vale. Esta biomasa lo que hace esta biofarm, esta biogranja, lo que hace es continuamente estar aclimatando soporte plástico en unas instalaciones que tenemos en Suecia, soporte colonizado continuamente con biomasa Anamox. De forma que cuando vamos a arrancar una instalación nueva, podemos llevar un pequeño porcentaje de relleno aclimatado, pequeño o grande, depende un poco de la instalación nueva como sea, ¿no? Si va a ser una instalación muy pequeñita, pues igual merece la pena llevar todo el soporte colonizado. Pero lo normal es que se lleve en torno al 5 al 10% de soporte colonizado para acelerar el crecimiento, la puesta en marcha de la nueva instalación. ¿Vale? Y por último, comentar que estas instalaciones Anitamox, en la línea un poco de lo que hablaba Eduardo en su última parte, va siempre con lo que llamamos nosotros HubRate, que es una plataforma que se encuentra en la nube para optimizar los rendimientos de los procesos a tiempo real. Al final, estas plantas sí que llevan una serie de monitorización o de instrumentación para conocer en todo momento el amonio, el pH, los nitratos que tenemos tanto en la entrada como en la salida, y son necesarias sobre todo en la puesta en marcha. En una puesta en marcha donde tenemos que arrancar este proceso hay que controlar muy bien que siempre estemos en los puntos de consigna óptimos de oxígeno y de carga de amonio para que vayamos aclimatando la biomasa nueva a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, requiere de unos controles y unos algoritmos de control avanzados que podemos optimizarlos si nos apoyamos en una plataforma que esté continuamente corrigiendo los set points en base a las mediciones reales de los analizadores, ¿vale? Entonces, he puesto simplemente una arquitectura de cómo funciona el HubRate. Podemos, siempre dejando que el operador de la escala sea el que maneja cuántas de las features o de las características on-off del proceso quiere dejar de forma automática para que la plataforma HubRate Performance optimice en todo el momento esos tiempos, o quiere que sea el control del PDC básico el que de alguna forma maneje la planta, ¿no? Entonces, esto hace que cuando se suministra una planta Anitamox, el alcance del suministro siempre va con un kit de puesta en marcha que se basa en esta nube de HubRate y una descripción básica de control para el proceso, ¿vale? Para que a continuación sea el propio operador de la planta el que decida si se suscribe a la plataforma HubRate de continuo, que es algo recomendado para tener siempre optimizado ese sistema en base a las variaciones que tenga esa corriente de retornos. Incluso poder llegar a hacer acuerdos de biofarm, ¿no? Una nueva instalación nos puede resultar útil a nosotros para tener un sitio donde podemos tener otra vez biomasa como seeding, como siembra, como
arrancar una nueva instalación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería presentar yo del Havre y deciros que necesitamos referencias. Tenemos ahora en el mundo pues 26 plantas en operación, 2 plantas ahora mismo en puesta en marcha y tenemos otras 7 plantas en fase de construcción. Y esto era todo. Muchas gracias. Estupendo, Gorka. Pues muchas gracias por vuestra intervención también y por darnos todos estos detalles de Anita Mox y lo que nos has contado esta tarde. Y comentarte que mi compañera ha puesto en el chat la webinar que realizamos hace 2 años para que también quien esté interesado pueda verlo. ¿De acuerdo? Y ya sin más, damos paso a la ronda de preguntas. Os agradeceríamos que nos vayáis dejando las preguntas, sobre todo para Gorka. Para Eduardo ya tenemos unas cuantas y que nos vayáis dejando la de Gorka en el área de preguntas. Bueno, pues arrancamos con Eduardo. Eduardo nos pregunta, Mauricio Gerardo, de Latinoamérica, y nos dice lo siguiente. Aquí en Latinoamérica las EDAR no cuentan con la importancia que se le da, por ejemplo, en Europa. ¿Cuál fue el factor, según tu criterio, para cambiar la idea de que el agua residual es un residuo a que en realidad es una potencial fuente de recursos? Vaya, pues no lo sé, no sé muy bien. Yo creo que hubo también en las convocatorias de proyectos, estoy hablando primero la parte de investigación. Hace como 10, 15 años hubo bastantes líneas de estas y convocatorias que estaban centradas en eso. Estoy hablando del programa marco de la Unión Europea, I+D, etcétera. Y luego realmente, pues, no sabría muy bien qué decir. Yo creo que, por ejemplo, depende de cada caso. El caso del agua regenerada, por ejemplo, pues ha sido la necesidad. Aquí, por ejemplo, en España nos encontramos con que hay regiones de España, pues Murcia, por ejemplo, que 90 y mucho % del agua de las depuradoras se utiliza para riego. Claro. ¿Por qué? Por necesidad. Entonces, depende un poquito de los casos. Todavía nos queda mucho por mejorar, porque, por ejemplo, pues yo qué sé, había una legislación en el que en principio todo lo que proviene de residuo es residuo, con lo cual entonces esa estruvita, que era un fertilizante excepcional, pues resulta que a lo mejor en algunos casos no te lo dejaban utilizar. Entonces, esto que estoy contando tampoco creáis que es que la cosa está tan clara, vamos avanzando poco a poco. Por ejemplo, aquello que tiene una repercusión económica inmediata, eso es claro, es decir, en el momento que tú demuestras que la hidrólisis térmica la amortizas en un periodo de tiempo, eso no hay ningún problema. Claro. El agua hay que convencerlo y tiene que haber un movimiento en investigación, en ingeniería y luego en legislación. Yo creo que el motor más importante es el tema de legislación, que se pueda utilizar el agua regenerada, que se pueda utilizar los fertilizantes, ácidos grasos, etcétera. Yo creo que el asunto es que hay que presionar mucho para que políticamente esto se dé, ¿no? Aquí en España contabas antes, Eduardo, que quiero recordar que era el proyecto Nueva EDAR, puede ser, ¿verdad? El que hiciste. Sí. Yo creo que ese proyecto sí que marcó un antes y un después, ¿verdad? Sí. En este tema, porque intervinieron un montón de universidades, centros de investigación. Recuerdo que en aquella época se hicieron muchísimas jornadas técnicas en torno al evento. Yo creo que aquello sí pudo marcar un poco el tema, ¿verdad? Sí, a nivel digamos, de universidad y de investigación, sí. Luego, hombre, también es verdad una cosa, que en este proyecto dirigía la Universidad de Santiago y participábamos 9 españoles, 2 holandeses. No es casualidad que estuvieran los holandeses, que quizá estaban un pasito por delante en el tema de transferencia. Y luego, además de los grupos de investigación, había un grupo de empresas y de consorcios que patrocinaban también los eventos y participaban. Es decir, se buscó desde el principio involucrar consorcios de aguas y empresas que participaran, presentaran lo que hacían, etcétera, y se organizaron decenas de seminarios, decenas de jornadas. Fue un dinero muy bien aprovechado. Alguna vez también con el dinero de los proyectos de los consorcios de I+D se hacen cosas interesantes. Yo creo que fue muy bien aprovechado. Estupendo, gracias, Eduardo. Voy con Gorka. Nos pregunta Leticia Martínez, Gorka, ¿qué concentración máxima de nitrógeno amoniacal admite un proceso ANAMOX? Normalmente hablamos de concentraciones de amonio máximos en torno a 1.500-2.000 miligramos litro. O
O sea, cuando tenemos una planta con hidrólisis térmica, es muy habitual que tengamos que hacer una dilución con el efluente del agua para entrar con esas concentraciones. 1.500, 2.000, pues es la respuesta. La respuesta. Perfecto, gracias, Gorka. Eduardo, José María Soria nos pregunta, en uno de los ejemplos que has puesto antes, que por qué se plantea una flotación tras la decantación secundaria previo a la digestión. A ver si puedes darnos una explicación. Bueno, el ejemplo que hemos puesto ahí es una planta que es relativamente convencional en España, dependiendo también de los tamaños, pero normalmente en general pues espesar el fango primario y flotar el secundario, porque normalmente espesa algo peor, y mezclarlos los dos para llevar a la digestión. Ya depende un poco del tamaño, pero en principio desde un punto de vista de modelo, digamos que no nos metemos en cuál es la tecnología apropiada. De hecho, son, digamos, unas cajas negras que lo que tienen es un rendimiento de separación entre líquido y sólido. Gorka, voy contigo. Nos hace una pregunta José María Soria muy interesante, que dice que qué criterio y datos de vertido se tiene en cuenta para seleccionar el grosor del relleno. El grosor del relleno. Interesante y complicada de responder también, Bueno, realmente, más que el grosor del relleno, entiendo que igual se refiere más al grosor de la biopelícula. Sí, entiendo que sí. Sí, depende un poco de qué compuestos queramos eliminar y si queremos irnos a unas plantas con más o menos reactores en serie. Si vamos a poder, si queremos optimizar y bajar a concentraciones muy bajas de compuestos disueltos, lo normal es que trabajemos con espesores de biopelícula más finos. Entonces, depende un poco de cada caso, pero podemos estar hablando siempre hablamos de 200, 300, 400 micras de espesor de biopelícula, pero ya para eliminación de compuestos, digamos que al final los microorganismos de más lento crecimiento van creciendo a las capas más internas de la biopelícula. Entonces, cuando ya queremos eliminar microcontaminantes, los reactores de lecho móvil, por ejemplo, se colocan en la salida de la edad, después de la decantación secundaria. Entonces, cuando ya no tenemos materia orgánica, no tenemos nitrógeno, el único tipo de microorganismos que nos va a crecer, que se va a aclimatar, es aquel que se aclimata a aquellos compuestos que ya los consideramos prácticamente no biodegradables en la edad. Entonces, ahí vamos a ir a espesores muy, muy pequeñitos, porque vamos a tener muy poca producción de biomasa y vamos a necesitar muy poca difusión también, ¿no? Si queremos ir a una planta muy pequeña donde el espesor sea muy grueso y queremos hacer un único reactor, la nitrificación y la eliminación parcial de ese adecuo, pues ahí nos iremos a espesores mayores. Pero digamos, no tiene tanto que ver con el espesor del relleno. Entiendo que es el espesor de biopelícula. Claro. Estupendo, Gorka. Voy con Eduardo. Nos preguntaba Juan José Salas, Eduardo, que qué significa mantener o hacer continuidad de DQO carbono-nitrógeno, que creo que lo has comentado antes en tu exposición. Eduardo. Vale, sí. Sí, bueno, ahí lo que ocurre, los primeros modelos, lo que el ASM1 y sobre todo los anteriores, los sudafricanos, al final había componentes, digamos, que eran el carbono, componentes que eran el nitrógeno, ¿no? Entonces, incluso el ASM1 distingue lo que es el sustrato carbonoso y que es la SS, etcétera, y el nitrógeno que era SND, etcétera. Lo que se vio luego es que cada vez más los modelos lo que hacen es tener una determinada partícula y tiene fracciones de nitrógeno, de fósforo, etcétera. Entonces, la biomasa tiene un porcentaje de nitrógeno, un porcentaje de fósforo, un porcentaje de carbono, etcétera. La biomasa, el sustrato, etcétera. Entonces, cuando se están produciendo las reacciones, hay un tema ahí que es un poco delicado y es que, claro, al final, imaginemos, yo qué sé, en una biomasa está creciendo y crece a partir de un sustrato. Ese sustrato tiene un porcentaje de carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera, y la biomasa tiene otro. Entonces, al final hay lo que se llaman unos componentes fuentes sumidero, que suelen ser carbono inorgánico CO2, suele ser el amonio y tal, que lo que hacen es garantizar en todo momento que haya ese balance. Y entonces el modelo implícitamente lo que dice es, mira, yo no sé cuánto hay de esa transformación, pero por cada gramo que desaparezca, tiene que cumplirse el balance en todos los elementos. Y eso es lo que nos permite que, a lo mejor si hacemos para una cosa pequeñita, se ve fácil, pero cuando haces una planta muy grande es importante que cada transformación se haya chequeado que está balanceado en lo que se llama balance elemental. Carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y carga normalmente. Claro. Queda claro, Eduardo. Voy con Gorka, gracias. Nos pregunta Francisco Salazar, Gorka,
que si tenemos un reactor biológico convencional para tratar una carga de unos 9.500 kilogramos día de DBO5 con eliminación biológica de nitrógeno total y fósforo total, ¿en cuánto podemos incrementar la capacidad de tratamiento si lo convertimos a un biológico con lecho móvil? Bueno, aquí tendríamos dos variantes posibles, ¿no? Convertirlo al lecho móvil puro o al lecho móvil o a un HIVAS, ¿no? Este tamaño de planta probablemente iríamos a una solución híbrida. Y normalmente lo que reducimos cuando tenemos una solución híbrida, el soporte plástico se utiliza precisamente para nitrificar, para producir aquellos microorganismos de lento crecimiento, y ahí es donde vamos a reducir el volumen. Vamos a reducir esa fracción aerobia en la que tenemos que nitrificar depende más de cuánto nitrógeno tengamos, ¿no? Depende un poco del nitrógeno. El dimensionamiento de la planta, cuando queremos eliminar nitrógeno y fósforo, los limitantes son esas cargas de nitrógeno y fósforo, ¿no? En la DQO nos va a limitar más cómo vamos a identificar las zonas anóxicas y si vamos a necesitar algo más de zona aerobia, si hay mucha DQO con respecto al nitrógeno, ¿no? Pero sí es importante saber qué relación tenemos de nitrógeno y fósforo, pero normalmente donde ahorramos volumen es que reducimos la fracción aerobia en torno a 2-3 veces. Así como la fracción anóxica se puede quedar de forma parecida si vamos a una solución HIVAS, la fracción aerobia sí que la reducimos del orden de mitad, un tercio. De acuerdo. Perfecto, queda claro también, Gorka. Eduardo, nos pregunta Juan José Salas de nuevo que a partir de qué tamaño de población es viable la aplicación del concepto de EDAR mejorada que has comentado antes. La que tiene de hidrólisis térmica y esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que más que por el tema del concepto de la hidrólisis térmica y la recuperación de estruvita o de Anamox, en este caso era de Anamox, por ejemplo, yo creo que quizás el que determinaría es aquel que tiene digestor anaerobio. Yo creo que el que tiene un factor de escala que a partir de un determinado tamaño no es rentable es el digestor anaerobio. Pero yo creo que en cualquiera que tuviera un digestor anaerobio se puede aplicar. Yo creo que el limitante sería precisamente en lo que se está avanzando ahora, creo yo que es más en intentar que la digestión anaerobia, que de alguna forma es un proceso muy eficiente desde un punto de vista energético, pues se puede aplicar en plantas cada vez más pequeñas. Y ahí, por ejemplo, se está avanzando en digestión anaerobia seca, intentar trabajar a lo mejor con mezcla de fangos deshidratados de pequeñas plantas, etcétera. Yo creo que el cuello de botella del concepto y por lo tanto poder aplicar esto está más en que la digestión anaerobia sea viable. No sabría decir, la verdad, un número. No sabría decir. Yo creo que queda contestada, Eduardo. Voy con Gorka, nos pregunta Joan Canal, Gorka, que ¿por qué el ratio SB-COD/NH4 determina la tecnología AnitaMox y Fax? O sea, AnitaMox o AnitaMox y Fax. Sí, bueno, realmente sí es porque, bueno, cuando tenemos esa solución, esa variante IFAS, tenemos una cierta biomasa en suspensión que nos puede tolerar valores de DQO biodegradable mayores que la opción MBR puro. Si contamos con una hidrólisis térmica, esa producción de DQO biodegradable nos puede afectar a que tengamos, si no tenemos esa biomasa en suspensión y tenemos DQO biodegradable, nos afecta a la formación de biomasa heterótrofa en la biopelícula y nos puede de alguna forma perjudicar lo que buscamos, ¿no? Que es que una biomasa rica en bacterias Anamox y AOBs, pero no en biomasa heterótrofa. Entonces, cuando tenemos la solución IFAS, podemos asimilar esa DQO biodegradable que puede llegar con los retornos si tenemos una relación DQO-amonio mayor. Perfecto. Pues voy con Eduardo. Nos pregunta Juan César que los modelos de simulación comentados podrían ser... es una pregunta. ¿Los modelos de simulación comentados podrían ser aplicables a tratamiento de agua industrial o pequeñas aglomeraciones urbanas, teniendo en cuenta su mayor variación de carga y caudal? Vale. Sí. Yo entiendo... vamos a ver, los modelos yo creo que se podrían aplicar a
a tratamiento de agua industrial o pequeñas aglomeraciones urbanas. Claro, un tratamiento de agua industrial asimilable a urbana. Es decir, estamos hablando pues, de papeleras, agroalimentaria, etcétera. En principio sí que se pueden adaptar. Sí es cierto una cosa, que al final la problemática que introduce el agua industrial, tanto si es una depuradora industrial como si es una población urbana con alto componente industrial, lo que es menos fiable es tanto los coeficientes del modelo, es decir, a veces el agua industrial hace que la actividad biológica sea un poco diferente de la estándar que tienes en la urbana, y luego también la caracterización de ese agua, evidentemente. No es un agua estándar, entonces habría que hacer a lo mejor ensayos específicos cuando tienen pues en un agua industrial se utiliza mucho el pilotaje, tener una pequeña planta piloto, o incluso en depuradoras urbanas que tienen un alto componente industrial no es malo, sobre todo si la inversión es grande, hacer un pequeño pilotaje, porque a veces no puedes coger los parámetros por defecto que se utilizan normalmente en una agua urbana. Luego, lo que comenta del caudal, ya termino con eso también, cuanto más pequeño sea la planta, pues las variaciones son más grandes, y los modelos matemáticos en general, aunque parezca un poco contradictorio, son muy capaces para describir fenómenos bioquímicos muy complejos, pero en general los modelos son bastante torpes para describir el transporte. Por ejemplo, yo creo que podemos predecir con bastante exactitud amonio, nitratos, requerimientos de oxígeno, fosfatos, tal. Sin embargo, a lo mejor es muy difícil predecir los sólidos suspendidos en el efluente o cosas más relacionadas con transporte. Entonces cuando hay variaciones hidráulicas muy fuertes, todo lo que tiene que ver, repito, con separación, coagulación, floculación, el tema de flotación, esa parte es la que está más limitada. Pero lo que es la parte bioquímica, yo creo que sí. Perfecto, Eduardo. Bueno, pues ya entramos en las últimas preguntas y vamos finalizando. Voy contigo de nuevo para finalizar después con Gorka. Nos preguntaba también Juan César que qué papel tiene actualmente la inteligencia artificial cada vez de mayor actualidad en el diseño de EDAR. ¿Y crees que podría ser clave en la integración de diferentes modelos de simulación? Esta era para mí, José. Para ti, Eduardo. Sí. Vale. La inteligencia artificial. Hombre, ahora mismo en el diseño de EDAR no se utiliza todavía, creo yo. Quizás hay algún paper a nivel académico, sí, pero desde un punto de vista práctico yo creo que no se utiliza. Y, hombre, yo al final creo que es un tema que tiene un potencial enorme, el tema de la inteligencia artificial, pero yo suelo decir una frase que es que no tenemos que olvidar tampoco la inteligencia natural. Es decir, el asunto está que yo creo que la inteligencia artificial tiene hueco en aquello que no se puede describir con el conocimiento y los modelos que tenemos ahora. Entonces, fundamentalmente, desde el punto de vista de simulación de depuradores, hay dos puntos que me parecen importantes. Sí. Son esos fenómenos que no se pueden describir con modelos. Por ejemplo, acabo de decir el bulking, problemas de sedimentabilidad, el SVI, son cosas que no se pueden predecir de manera mecanicista. Ahí puede el relacionarlo con efectos que puede ser interesante. Y otro punto importante es la adaptación de los modelos. Es decir, los modelos están funcionando durante un cierto tiempo, sobre todo si hablamos de gemelos digitales, y la inteligencia artificial nos permite una cierta adaptación de los parámetros clave de ese modelo, que se puede hacer de manera clásica, con observadores, filtros de Kalman, etcétera, o se puede recurrir a redes neuronales, inteligencia artificial. Pero yo diría que son esos dos. Lo que sabemos cómo funciona y lo tenemos más o menos pillado, yo creo que igual ahí tiene menos aplicación. Ahí tienes menos cabida, sí, pero sí que puede tener mucha cabida, como tú bien decías, en todo el tema de bulking, foaming, y que prácticamente es difícil de predecir con simuladores, efectivamente. Bueno, pues vamos acabando ya con Gorka. Gorka, ¿puedes darnos más detalles de cómo lleváis a cabo esa repoblación de bacterias en nuevas plantas que nos has comentado antes? Y a mí también me gustaría si pudieras darnos algún ejemplo de referencia de plantas que habíais montado con Anita Mock, tanto en la península ibérica como en Portugal y demás, ya que seguro que tenemos gente de Portugal escuchándonos hoy. Así que adelante. Sí, bueno, la repoblación se hace precisamente, aceleramos esa puesta en marcha en comparación con plantas que tienen biomasa en suspensión, porque aportamos ya un porcentaje de soportes plásticos aclimatados con relleno. Entonces, eso hace que se reduzcan ya enormemente los tiempos de puesta en marcha, pero sí que, como he comentado en la presentación, el alcance del suministro de la tecnología Anita-Moss conlleva un startup kit, un kit de puesta en marcha basado en la plataforma Haprate, que tiene
unas reglas lógicas de control diferentes a lo que es cuando estamos en régimen estacionario. Se va a aportar ese startup kit con medición de nitritos durante la puesta en marcha, que luego ya una vez que está la planta en marcha no va a hacer falta, pero se va a hacer gradualmente con los controles de carga o sea, niveles de oxígeno, control de la producción de nitritos y nitratos para ir aumentando la carga de amonio e ir repoblando el nuevo soporte con biomasa Anamox. Y luego la curiosidad que yo tengo, Gorka, ¿cómo se trasladan entonces en camión cisterna o cómo se traen de un sitio a otro los soportes ya con la película llena? Se trasladan igual, se trasladan sin agua, se trasladan en seco, igual que se trasladan en seco. En seco y luego se reactivan. Y luego se reactivan. El soporte, una vez formar biopelícula en un soporte es muy difícil quitar esa biopelícula del soporte. Se pueden quedar latentes sin oxígeno durante un tiempo y una vez que las pones otra vez en agua en el reactor, al poco tiempo están nuevamente. Claro, yo pensé que el traslado se hacía en camión cisterna o algo similar con parte de fango y de agua. Se hacen big bags con soporte seco. Estupendo, estupendo. Y me gustaría darte referencias de plantas en España y en Portugal, sí, pero no tenemos una referencia todavía. O sea, que ya veremos si pronto te las puedo dar. Entiendo que en Centro Europa sí, ¿verdad? En Centro Europa sí. Yo creo que en la lista que he preparado que pasaba ahí sí que hay bastantes plantas en Francia, en Suecia. Tenemos aquí cerca sí que hay plantas que si alguien tuviera interés podemos conseguir datos y suministrar. Pero en Europa tenemos muchas, la gran mayoría, pero no en España y en Portugal. Perfecto, a ver si pronto empezamos a tener ya en España que podamos verla. Bueno, estas webinars, para eso son. Estupendo, pues muchas gracias, Eduardo, Gorka. Para despedirme, como siempre, quiero darle las gracias a todos los asistentes una tarde más de España, de Portugal, de América Latina. A Eduardo por su excelente masterclass y por compartir su experiencia con nosotros esta tarde. A Veolia por su patrocinio. Y especialmente a Gorka por compartir también la experiencia de su compañía con nosotros. Y os recuerdo que nos vemos de nuevo tras la Semana Santa, el jueves 13 de abril a las 16:30 horas de España, en la Masterclass 12, donde hablaremos sobre gemelos digitales como herramienta para el soporte a la toma de decisiones en EDAR mediante modelado CFD e inteligencia artificial. Y donde contaremos como ponentes con Sergio Chiva Vicén, que es director de la cátedra Faxa UGI, y con el patrocinio de la empresa Idren. Así que nada, gracias a todos, espero que descanséis unos días en Semana Santa y nos vemos el jueves 13 a la hora de siempre. Gracias, Gorka, gracias, Eduardo, y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.